21 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, que continuamos. Bien, hoy vamos a tener un bloque bastante breve, bastante corto, simplemente como para anoticiar a la gente, que estén advertidas, que tomen conciencia de lo que hay por detrás de las famosas agendas verdes. Ciertamente no me voy a detener a explicar qué es el cambio climático antropogénico, porque dicho mito ya se encuentra explicado en una conferencia que he dado recientemente con mi socio Ignacio Bosler y que lo pueden encontrar en mi canal. Pero voy a dar un dato que no es menor, para observar que las ideas tienen consecuencias y generar todo un sistema de geopolítica internacional a base de un determinado mito, que es que la actividad del hombre causa todos los males de la naturaleza, también tiene consecuencias. Si aquí aparecen las grandes luchas de los globalistas por ver quién domina la agenda del miedo, porque de hecho hoy, según estudios oficiales de la ONU, el 46% de la población a nivel global, su principal miedo es el calentamiento global y la sobrepoblación. En segundo lugar, el terrorismo. Entonces, esto muestra más o menos cómo quien domina la agenda del miedo domina finalmente las verdaderas líneas de poder en materia internacional. En razón de esto, la Organización de las Naciones Unidas emitió el lunes 9 de agosto un informe en el cual se mostraba alarmante que el cambio climático en realidad ya había pasado a generar una suerte de emergencia climática, una crisis nunca antes vista. Yo voy a hacer una aclaración al final de esta editorial. ¿Y esto qué ha generado? Como dijimos, las ideas tienen consecuencias. Que ahora, desde la ONU, ¿qué es lo que se propone? Aerosoles de sulfato. Bueno, dirán, ¿qué significa aerosol de sulfato? Bueno, cuidado que a veces hay cosas dando vuelta en el aire y no me refiero precisamente al patógeno de Wuhan. Cuando se publica este código rojo, que muchos han visto las noticias, se viralizó enormemente en redes sociales, el código rojo climático que presentaba la ONU, se advertía justamente sobre olas de calor mortales, huracanes gigantescos y otros extremos climáticos, olvidando que en realidad lo que hoy se conoce como emergencia climática es otro modelo fallido. Fue un modelo fallido el enfriamiento global, los agujeros en la capa de ozono, el calentamiento global, el cambio climático, la sobrepoblación. Y esto ya incluso lo explica Rolsing, que es un estudioso de la ecología suizo, que genera un informe que luego curiosamente fue silenciado a nivel internacional, igual que los informes de Jody Curry. Es cuando hay una disidencia, de repente no se las puede encontrar luego. Pero quería marcar esta idea, ¿por qué? Porque el organismo que emitió este informe lo emite justamente un subgrupo de la ONU, que es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es decir, ya se toma por cierto que no solamente que existe el cambio climático, que insisto, yo reconozco que existe, pero discuto que sea antropogénico. Después voy a dar las razones de por qué. Bueno, el IPCC funciona a base de considerar que el cambio climático es antropogénico, por lo tanto se debe controlar la actividad del hombre y al hombre mismo para evitar justamente todos estos males que parecen una suerte de profecía neomalthusiana, particularmente tomando posturas de Paul Ehrlich. Entonces, ¿qué es lo que apunta a realizar la ONU? Empezar a aplicar métodos que podríamos considerar controvertidos de geoingeniería para limitar y revertir los aumentos de las temperaturas globales. Que dicho sea de paso, si fuese el calentamiento global culpa del hombre, estoy pensando, ¿por qué no dan respuesta de lo que fue el calentamiento global mucho más abrupto que el del siglo XXI, los que sucedieron, por ejemplo, a fines de la Edad Media o cuando estaba por acaecer el Imperio Romano? Es mucho más atrás incluso, Exacto, no, es que hay registros que son mucho más corrientes, pero bueno. Acá el famoso consenso científico, como la democracia, parece ser que cuando una mayoría dice algo es porque es algo cierto. Más en la ciencia. De repente, en mi época, la ciencia era una cuestión de observación y determinación de una verdad objetiva que podía ser falseada con el debido procedimiento. Acá es simplemente una cuestión de votación. Pero bueno, cosas que pasan en el mundo moderno. Entre las opciones de geoingeniería hay una que me parece muy particular, porque justamente se plantea la posibilidad de, y esto lo plantea de forma seria, está aprobado, o sea, hay aprobado la presentación del informe, digo, que es el siguiente: para justamente bajar la temperatura global, que se empiece a emitir
ciertos químicos en la atmósfera terrestre, según lo cual, según la IPCC, esto permitiría reducir la temperatura global. Y cito expresamente: por ejemplo, los seres humanos podrían rociar aerosoles de sulfato, diminutas partículas reflectantes, en la atmósfera de 20 a 25 kilómetros sobre la superficie de la Tierra para reflejar más la luz solar de regreso al espacio, lo que reduce la temperatura global. Bueno, ¿cuál es el tema? Que no hay un estudio consolidado todavía que demuestre los efectos secundarios de rociar la atmósfera con sulfato. Y sin embargo ya se empieza a barajar como una de las potenciales soluciones que se brindaría a este famoso cambio climático. Luego, cuando haya tiempo, vamos a hacer un Twitch especial también advirtiendo sobre la injerencia que tiene Bill Gates respecto a los cánones de agendas verdes que se están dando tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos como en la ONU. Y aparece ahí de repente ciertos metas capitales que tienen curiosamente un fondo de inversión en estas agendas. Bala, que es el autor principal del informe del Instituto de India de Ciencia, comentó que la ciencia está en condiciones de rociar aerosoles de sulfato en la atmósfera, pero también advirtió que estas partículas tienen un efecto secundario de reducir la precipitación media en ciertas regiones. Entonces, habría que, además de implementar un método alternativo que permite diluir las nubes más elevadas, buscarse la forma también de evitar que se generen sequías para ciertas regiones. ¿Por qué quise traer justamente esta parte específica de este científico de la India? Porque supongamos que no hubiese mayor efecto secundario sobre la vida humana en sí misma, el rociar con sulfato en la atmósfera. Sí está demostrado que puede generar sequías. Ahora, ¿qué pasa si se generan sequías? Un bien tan abundante como podría ser el agua, entre comillas abundante, pasaría a ser más escaso. Entonces, de repente, quienes tienen el dominio para la distribución del agua, de repente habrían encontrado el negocio más importante de la historia, porque es el bien más preciado para la subsistencia de cualquier organismo vivo. Yo lo dejo ahí como una teoría arrojada sin mayor especulación, cada uno saque sus propias conclusiones. Yo estoy transmitiendo lo que objetivamente plantean los científicos. Porque no me quiero extender tanto, hay que considerar también un dato que no es menor, que es también, dentro de lo que es la IPCC, hay algunas voces disidentes que han destacado que con este tipo de intervenciones, algunas regiones podrían, entre comillas, ganar productividad gracias a un clima más frío, pero también habría otras que se verían perjudicadas. Entonces, habría que analizar luego cuáles son las regiones perjudicadas, particularmente con la producción agrícola ganadera. Y si se perjudica una nación ganadera, de repente pienso alguien que promueve carne sintética sí se podría llegar a beneficiar. Yo estoy tirando simplemente información aquí al aire, nada más. Para ya, ahora sí que no me quiero extender tanto, porque sé que es muy largo esto, pero quería tocar otro tema también específico. También ha habido voces que han planteado que la ciencia no está lo suficientemente madura para implementar geoingeniería. Estoy hablando particularmente de Paulo Artaxo, que es uno de los principales físicos a nivel mundial que está trabajando actualmente en la Universidad de São Paulo, y que él dice: los efectos secundarios de cualquiera de las técnicas de geoingeniería conocidas pueden ser muy significativos. La sociedad debe considerar si estos efectos secundarios son demasiado grandes para promover cualquier estrategia. Digo porque tanto que le gusta democratizar todo a ciertas élites, por ejemplo el consenso científico, que es la democratización del conocimiento, es curioso que, por ejemplo, para implementar ciertas políticas, por ejemplo, sanitarias, ahí ya no se consulta a la mayoría de la población, ahí se impone. Se impone una restricción, se impone un confinamiento, se imponen ciertos inyectables. Es como que de repente hay cosas que no están sujetas a votación, pero otras sí. Uno no puede discutir, por ejemplo, el cambio climático antropogénico, como hace Judith Curry, que fue silenciada por el propio Congreso de Estados Unidos. Pero otras decisiones, como por ejemplo rociar de sulfato la atmósfera, eso sí ya está determinado que debe ser así. Curiosidades de la vida. Quería, porque yo ya me imagino cómo van a volar las críticas luego. Primero hay que tener cuidado, porque lo que hay en el fondo, en todo caso, es generar un estado de alarma para promover el consumo de energías verdes, que, como ha explicado el hartazgo, favorece un solo mercado particular, que es el de China, que en este momento tiene el 75% de la producción total y global de metales
raros necesarios para el desarrollo de energías verdes, lo cual va en detrimento claramente de todo lo que es Occidente, más cuando Estados Unidos ha volcado su infraestructura con el Green New Deal Ocasio-Cortez a generar un cambio radical en la nación americana, lo que lo vuelve dependiente del mercado chino, una de las economías más contaminantes. Pero a su vez, yo lo que quería ver si encontraba el dato aquí cerca, pero si no se los puedo pasar luego. Muchos creen que el cambio climático en realidad es culpa de la actividad del hombre. Y es curioso, porque en realidad, si uno analiza el CO2 que hay en la atmósfera, en realidad el CO2 que existe así a nivel atmosférico es del 0,04%. Y de ese 0,04% que hay en la atmósfera, un 0,001% o 0,01% es un porcentaje ínfimo, es el que causa la actividad del hombre en su conjunto. Y uno cuando empieza a ver, a decir, a ver, sí, es verdad que el clima cambia, si no, no sería clima. Esto es una verdad de peragullo. Parece obvio, pero si fuese tan obvio no tendría que estar explicándolo acá. Entonces, cuando pasan estas cosas, es cuando dice, ¿por qué de repente se insiste en la actividad del hombre? Cuando ya está demostrado que no es que la propia actividad del hombre va a degradar el planeta. Y además, la actividad del hombre es inherente a su propia naturaleza. Es decir, por la inteligencia y la voluntad, sí o sí, el ser humano va a tener que transformar la naturaleza. Lo cual quiere decir, si quiero cuidar la naturaleza, tengo que eliminar al hombre. Porque no puede ser que el hombre no esté en un estado de transformación de su ecosistema porque es la particularidad como organismo vivo. Ahora, ¿quiénes se benefician con esto? Yo cierro con esta reflexión. Yo invito a que los que nos están escuchando, después de estos informes tan alarmantes, vayan a ver, por ejemplo, cuáles son los fondos de inversión verde que tiene Bill Gates en cuanto a la infraestructura de Estados Unidos con las reformas y cómo está invirtiendo para torcer la voluntad de los congresales en lo que son los proyectos a largo plazo en dicha nación. Vayan a ver quiénes son los que financian a Greta Thunberg, particularmente ICA o Rosebond, por ser algunos de los principales miembros que han firmado el apoyo que le han dado a esta activista. Vayan a ver, por ejemplo, cuáles son los fondos que financian a WWF, uno de los principales medios activistas a la par de Greenpeace, que también promueven la eliminación de seres humanos en el vientre materno. Vayan a ver quiénes son los que están financiando, por ejemplo, o en su momento quienes financiaran a Andre Gors, a Paul Ehrlich. Uno se va a llevar más de una sorpresa. Un dato de color. A Greta Thunberg, uno de sus financistas, es la firma de Rockefeller Brothers Foundation. Entonces, esto creo que hay que ponerlo en consideración. Y quiero agregar una cosita ahí, dijiste en el IPCC, ellos hay una variable que la sacan, que es el vapor de agua, la famosa vapor de agua, que es lo que genera mayor CO2, ¿no es cierto? Y el hombre no genera prácticamente nada, es como dijimos, 0,0001, incluso puede ser menos, y el IPCC, en este negocio, lo que hace es quitar ese valor, para que nosotros creamos que nosotros somos los responsables. Así es, finalizamos. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos.